Nuestro primer simposio de neurociencias Zooms con el tema de desafíos de la educación en tiempos de pandemia. Hoy día vamos a tener dos grandes ponencias. Queremos que estén atentos porque se les va a evaluar, porque van a dar examen después de esta ponencia. Bueno, está organizado también con la ayuda de las sociedades científicas de fisioterapia y kinesiología, la Sociedad Científica de Estudiantes de Nutrición y Sociedad Científica de Estudiantes de Psicología de la Universidad Mayor de San Simón. Las transmisiones en vivo se van a realizar a través de nuestro canal de YouTube, de Neurociencias Zooms y de Zoom. El link se va a enviar con anticipación. Si tuvieran algunos inconvenientes en la conexión, se subirá la grabación de las ponencias por nuestras páginas de Facebook de Neurociencias Zoom. De igual manera va a seguir en el canal de YouTube. Va a comenzar mi compañera Luz Vascope presentando a la doctora. Gracias. Muchas gracias, Yane. Mi nombre es Luz Elisa Vascope, soy parte del comité de protocolo. Bueno, empezaremos con la presentación del tema, las emociones en la educación. Tengo el agrado de presentarles a la magíster Pilar Gamboa Achá, quien estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Mayor de San Simón, es máster en Programación Neurolingüística en el Instituto Nacional de Excelencia Humana de Sao Paulo, Brasil, máster en Neuropsicología Clínica en la Universidad Miguel de Cervantes, España, tiene un diplomado en Educación Superior en la Universidad Mayor de San Simón, también un diplomado en investigación cualitativa en esta misma casa de estudios. Es directora del Centro Holístico de Servicios Psicológicos Bolivia y docente de la asignatura de Psicología de la Gestalt y Psicoterapia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón. Muchas gracias por su presencia, magíster. La sala es toda suya. Muy buenas noches. Para mí el gusto de estar con ustedes. En primer lugar, lo que quiero es agradecer a la Sociedad Estudiantil de Neurociencias de la Universidad Mayor de San Simón por esta invitación y además por posibilitar el compartir con ustedes este tema. También debo felicitar a todos los miembros por la iniciativa de la organización de este simposio. Es muy importante que ustedes estudiantes se preocupen justamente por llevar adelante este tipo de eventos. Muchas gracias de nuevo. El tema que voy a presentar, como tú lo has mencionado, es el que tiene que ver con las emociones y la educación. Este es un tema que en la actualidad, si bien lo vamos a escuchar mucho, creo que nunca podría ser reiterativo porque realmente es importante trabajarlo. Entonces, yo voy a hacerles la presentación y para esto voy a, con el permiso de ustedes, a hacer mi presentación con algunas diapositivas para hacerlo un poco más didáctico. Entonces, voy a pasar a compartir. Bien. Entonces, este tema, lógicamente, tiene que ver con la educación, la emoción, en estos tiempos que estamos viviendo en la actualidad, que tiene que ver con la cuarentena. Perdón un ratito. Ahora sí. Bien. Con esta pandemia y la cuarentena que nos ha tocado vivir, estamos viviendo una etapa incierta, inesperada. De pronto todas esas certezas, esas seguridades que teníamos han quedado paralizadas.
Lógicamente ha tenido que surgir desazón, desconcierto, y bueno, sabemos que el mundo entero se ha detenido de alguna manera, tal vez en distintos momentos, pero a todos nos ha impactado la situación por la que estamos atravesando. Sabemos que esto aún no se ha terminado. En Europa existen nuevos rebrotes, nuevamente están entrando en confinamiento. Y en nuestro país estamos justamente atravesando una etapa bastante delicada porque hay una desaceleración, digamos, de la infección, pero tampoco hemos terminado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Perdón. Bien, ¿cuáles son las consecuencias que ha traído la pandemia? Por un lado, nuestras rutinas han quedado paralizadas con ese mensaje, quédate en casa, por lo que hemos tenido que vivir muchas situaciones distintas. Muchos han atravesado por duelo, lamentablemente el fallecimiento de familiares, amigos, mucha tristeza, tal vez miedo en muchas situaciones. Y por otro lado, también ha acontecido que ha habido repercusión en las familias. Muchos han tenido que quedarse en casa y tuvieron que trasladar la oficina a sus hogares. Esto ha traído como consecuencia una sobrecarga en las actividades del hogar, porque todo se ha quedado allá. Por lo tanto, hemos tenido que hacer una especie de equilibrio entre las cuestiones del hogar y el trabajo también. Los que tal vez no tuvieron tanta suerte, entre comillas, vamos a decir, tuvieron que enfrentarse a la dura realidad de perder tal vez los ingresos y el sustento para sus hijos. De todas formas, han tenido que afrontar esto de la mejor forma posible, tal vez enfrentando de mejor forma el miedo de enfrentar la enfermedad frente a una realidad muy complicada que es el no tener el ingreso para el sustento de los hijos. Bien, lo que tengo aquí es la presentación de un estudio realizado en el 2009, cuando se dio el brote del H1N1 y donde se pudo evidenciar que los niños que pasaron por la cuarentena y los que no, en realidad el 33% de niños que estuvieron en cuarentena sufrieron muchísimo más consecuencias negativas que los que no estuvieron encerrados en las casas. Entonces, tenemos que saber que, lo sabemos todos en realidad, que la cuarentena es una medida restrictiva de la libertad de las personas. Por lo tanto, hace que estas mismas tengan reacciones muy diversas, ¿no es cierto? Entonces, puede surgir el miedo a la enfermedad, el duelo, la muerte, riñas, pueden surgir peleas entre hermanos, peleas en la pareja, mucha tristeza, mucha angustia. Y esto podría ser debido a la cuarentena, pero también podríamos dejar un espacio para saber si se acentuaron los problemas existentes en la familia. Entonces, eso no lo sabemos, pero podría ser que se hubiesen acentuado también los problemas que ya existían en la familia. Por otro lado, ¿qué pasó?
También tenemos que decir que ha habido repercusión en la educación. Ahí tienen ustedes una lámina donde estamos viendo el salón de clases vacío, sin niños, sin adolescentes. Ellos tuvieron que dejar de ir al colegio, de compartir con los compañeros, de jugar, de reír. Y por el otro lado, los los maestros que tuvieron que dar un vuelco inesperado para dar clases de modo virtual. Esto, en vivencia propia, les puedo decir que ha sido bastante complicado. Hemos tenido que aprender en tiempo récord todo lo relativo a lo tecnológico. Y obviamente hemos tenido que hacer todos los esfuerzos que han estado a nuestro alcance para poder seguir con las clases, organizar las tareas, los exámenes, todo de manera virtual. No es fácil. Además de que hay que acostumbrarse a esa no presencia de nuestros queridos estudiantes y de poder compartir día a día con ellos las experiencias que teníamos con anterioridad. Por lo tanto, yo creo que es importante el preguntarnos qué es lo que ha acontecido o qué es lo que está aconteciendo con la salud mental de los niños y de los adolescentes en esta cuarentena. Bien, yo creo que sin duda alguna, esta es uno de los mayores retos al que se están enfrentando tanto los papás como los estudiantes y los maestros. Es muy difícil ahora en este momento saber cuáles son las consecuencias que van a quedar de esto. Y lo importante es de que veamos que esto va a tener seguramente un impacto psicológico. Este es un momento crucial para los adultos, sobre todo para los que tienen en casa a los niños y a los jóvenes. Yo creo que este justamente es el momento en el que los padres tienen que ser más padres que nunca. Son los papás los que tienen que acompañar en todo momento a sus hijos con las tareas. Pero además de ello, tienen que prestar mucha atención a lo que pueda estar aconteciendo con ellos en el aspecto afectivo. En este sentido, es muy importante estar al tanto de cómo está sobrellevando toda esta situación que además lo percibe en los papás, lo perciben en los adultos. Sin duda alguna es importante saber cómo les está yendo en el aprendizaje y el conocimiento, ¿no es cierto? O sea, esa es un área muy importante. Pero muchísimas veces creo que no se da la misma atención ni la misma importancia al aspecto emocional y afectivo. Entonces, desde este punto de vista, vamos a decir que este impacto psicológico deberíamos tomarlo en cuenta, muy en cuenta, durante este tiempo. Y esto va a tener varios factores importantes que considerar. Por ejemplo, la duración. ¿Cuánto tiempo ha durado la cuarentena? Aún están en cuarentena los chicos que no van al colegio. Tenemos ya 5 o 6 meses en la que han estado muy encerrados. En la actualidad sí, ya estamos, digamos, con mayor posibilidad, con mayor flexibilidad de salir, pero de volver a las clases no es posible. Otro factor importante, ¿cuánto miedo tienen a infectarse? ¿Qué tan frustrados, aburridos y mal informados tal vez están los papás y por consecuencia los hijos? El estrés económico familiar también es un elemento a tomar muy en cuenta. El no tener suministros adecuados como
el Wi-Fi, en el caso de los estudiantes que han tenido que pasar clases de modo virtual y no contar con este elemento es sumamente importante. El espacio personal en casa, eso también hay que considerarlo. La falta de contacto con los compañeros, los profesores del colegio. Y también habrá que tomar en cuenta los estresores post-cuarentena, tales como las dificultades económicas en la familia y el estigma de haber estado enfermo o en contacto directo con alguna persona que haya estado enferma. Entonces, aquí es muy importante revisar y tomar en cuenta la importancia del aspecto afectivo. Entonces, en este sentido, vamos a decir que tal vez antiguamente se consideraba simplemente estos aprendizajes cognitivos. Sin embargo, las teorías que han surgido, como las teorías del constructivismo, la teoría de las inteligencias múltiples, de la educación emocional y también las investigaciones neurológicas de la afectividad, nos van a dar muchos elementos para poder considerar este aspecto que les estoy mencionando. Con toda esta experiencia que estamos viviendo, yo creo que es más que nunca importante prestar atención a las emociones y a los afectos y ver cómo están sobrellevando esta situación de no poder ir al colegio, que es un espacio pues de gran significación para el aspecto social, el espacio para el juego, el deporte y el encuentro con los amigos. Entonces, es en este sentido que yo veo que debemos tomar en cuenta y preguntarnos qué hacemos frente a esta situación. Entonces, tenemos dos vías por las que podríamos nosotros ir dando respuestas importantes. Una es la educación emocional. Entonces, la educación de la afectividad y las emociones tiene que ser considerada como una condición primaria para estos momentos, justamente para poder contrarrestar todos esos aspectos negativos y esa carga emocional que conlleva, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esto es muy importante. ¿Qué entendemos por educación emocional? Este es un proceso que va a permitir desarrollar las competencias emocionales como modelo de crecimiento personal. Esta educación emocional minimiza la vulnerabilidad de las personas en tanto que funciona como una pauta para la prevención primaria. Esto consiste en obtener competencias que se pueden aplicar en diferentes situaciones como la ansiedad, la depresión, el estrés, la violencia. Por lo tanto, vamos a decir que es un proceso continuo y permanente que pretende justamente potenciar el desarrollo de las competencias socioemocionales como un elemento esencial del desarrollo humano. Entonces, el objetivo justamente es el de aumentar el bienestar personal y social. Para esto, yo aquí les presento algunas de las competencias emocionales que son terriblemente importantes. Entonces, estamos diciendo que este aprendizaje socioemocional permite que estas situaciones puedan abordarse con calma y con respuestas emocionales equilibradas, ¿no? Entonces, aquí mencionamos a la conciencia emocional. Esta conciencia emocional es la posibilidad
de reconocer y entender las fortalezas y debilidades y nuestro estado de ánimo. Por otro lado, menciono aquí el autocontrol. ¿Cómo lo entendemos este concepto? Como la capacidad de dominio sobre uno mismo. O sea, es la posibilidad que yo tengo de tener dominio sobre mí mismo. La motivación, otro aspecto importante. Este es el estado interno que activa o mueve a realizar una acción. Es lo que me va a posibilitar hacer algo con estas emociones, con estas sensaciones que estoy teniendo. La empatía, sumamente importante. La empatía es esa posibilidad que tengo de ponerme en el lugar del otro, de comprenderlo, de entenderlo. La habilidad social va muy ligado a la empatía, porque es el comportamiento que me va a permitir tener una eficaz interrelación con los otros. Y finalmente la creatividad, que tenemos que considerarlo como el pensamiento original que surge de la imaginación, ¿no? Y sirve para reforzar la autoestima, la autonomía, la seguridad, o sea, es esa posibilidad que tengo de crear nuevas situaciones, etc. Entonces, un otro punto que considero importante tomar en cuenta son los estudios de la neurociencia de la afectividad. Las investigaciones científicas desde las neurociencias nos hablan de esto. Aquí yo estoy mencionando 3 regiones cerebrales que juegan un rol central en la afectividad. La amígdala, la corteza cingulada y la corteza prefrontal. Son parte del sistema límbico. Estoy mencionando solamente algunas. No son todas. El sistema límbico está conformado por varias otras regiones. La amígdala vamos a ver que controla los aspectos que son centrales de la afectividad. Tiene que ver con las experiencias tanto de placer como displacer básicas y sobre las cuales se van a organizar el resto del repertorio funcional cerebral. La corteza cingulada y la corteza prefrontal, en cambio, estarán relacionadas con aspectos que son más abstractos y complejos relativos a la identidad personal, puntos de equilibrio motivacional. Entonces, ¿cómo trabajar las emociones? Ha de ser importante tomar en cuenta la edad. No es lo mismo trabajar con un niño que con un adolescente. Entonces, si estamos trabajando con un niño, es buena idea comenzar explicando qué son las emociones. Existen las emociones básicas, que es la que generalmente conocemos, pero hay un montón de emociones más. Voy a mencionar estas que son las básicas y que están presentes en todo momento. Ahí en las caritas ustedes pueden ver la alegría, el miedo, la tristeza, la rabia, la sorpresa. Esto es importante que el niño pueda ir descubriendo y haciendo las diferencias. Otro punto es hacerles saber que pueden permitirse sentirlas y que será importante aprender a darse cuenta de cuándo se presentan. Muchas veces los papás erróneamente no permiten, por ejemplo, que sus hijos lloren o que expresen enfado o que expresen miedo. Esto no es bueno porque en realidad estamos privando al niño de la posibilidad de ir reconociendo estas emociones para posteriormente poderlas
trabajar, reflexionar y sobrellevarlas de una mejor manera. Una condición importante para que ellos aprendan a regular sus emociones es el de legitimar que hay momentos en los que no se sienten bien. Y eso está bien. No sentirse bien todo el tiempo también está bien. Luego van a poder hacerlo más consciente o darse cuenta, con lo que posteriormente ha de ser posible aprender a regularlas. También debemos decir que la situación ha sido muy difícil para los adolescentes, ya que en ellos todo se potencializa de una forma aún mayor. Entonces, la frustración, la desolación que puede surgir, el adolescente lo va a vivir de manera más incrementada. Él no es estable aún, los adolescentes todavía no son estables, ¿no? Estamos hablando tal vez de manera general, pero esto no es así. Cada individuo es uno, es una individualidad, pero la generalidad presenta bastantes inestabilidades. Si antes, por ejemplo, era un gusto para ellos estar en lo virtual, ahora tiene que prestar atención a las clases virtuales, ¿no? Entonces eso ya no es tan agradable. La empatización con ellos es sumamente importante. Muy importante es el poder comprenderlos y aceptarlos con todas esas situaciones. Les ha tocado vivir a los adolescentes, a los jóvenes, el distanciamiento social. Algo realmente muy difícil de aceptar para ellos, ¿no? Que están en esa etapa de búsqueda de la pertenencia al grupo y en general, pues lo que se quiere es estar incluido dentro de un grupo de pares. Esto se les ha obviamente dificultado muchísimo con el encierro. Y por esa razón, pienso de que cuando se decreta la posibilidad de aminorar la cuarentena, los primeros en reunirse grupalmente y tal vez descuidar esa bioseguridad son ellos. Esa empatización no significa perder el rol de padre. El adulto es el que debe dar las certezas, es quien tiene la autoridad. Entonces es importantísimo que el papá o el adulto que está a cargo del adolescente tenga una figura clara, estable y por supuesto saber marcar los límites ha de ser de suma importancia. Entre otras cosas, yo creo que es muy importante el buscar relaciones de calidad con los adolescentes, aprender a negociar mediante el diálogo, no debe faltar la comunicación. Es muy fácil que se desgaste la relación con ellos, por lo tanto hay que buscar siempre la calidad en esas relaciones, en el tiempo que se pasa con ellos, y siempre que esté presente la comprensión, la convivencia. Un otro concepto que es importantísimo mencionar para que sea posible llevar adelante las cosas de mejor forma es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral tiene que ver con la posibilidad que tiene el sistema nervioso central y que posibilita la habilidad de cambiar la funcionalidad y la estructura en respuesta a cambios externos e internos. Esto tiene sus ventajas. Una de ellas es de que a mayor diversidad y número de conexiones corticales, aumenta la capacidad para aprender y generar nuevas soluciones a problemas, que es lo que queremos. Y por el otro lado, el aumento de la capacidad cerebral
ayuda a que se mejore la capacidad para entender y realizar actividades. La neuroplasticidad es esa cualidad del cerebro que más ha sido estudiada en los últimos años. Este es un órgano realmente dinámico y cambiante en relación constante con el ambiente y lo que se experimenta. Entonces, junto a esto, es importante considerar esta otra cuestión, la posibilidad de la adaptación al cambio. Esto es lo que nos va a permitir justamente la plasticidad cerebral, ¿no? Hay la posibilidad de establecer nuevas redes neuronales y que permitan modificar estas conexiones a partir de los pensamientos y de las experiencias y del proceso que podamos ir llevando adelante a partir de la educación emocional. Un otro concepto que voy a mencionar justamente es este de la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Es esa posibilidad que tiene el individuo para recuperarse frente a la adversidad. Por lo que podemos decir entonces que tenemos muchas potencialidades y posibilidades de recuperarnos de situaciones traumáticas o críticas como la que estamos atravesando. Por lo tanto, yo creo que a veces no conocemos o no sabemos de estas posibilidades, pero están ahí. Hay sujetos que reaccionan de modo resiliente sin que se les haya enseñado. Y esto es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, todo esto va a posibilitar la regulación emocional. Este va a ser un resultado de la educación emocional. Entonces, vamos a decir de que la regulación emocional es esa capacidad que tenemos las personas para manejar nuestras emociones de una manera apropiada. Esto va a permitir responder a las demandas de un determinado contexto de manera satisfactoria. Aquí estoy mencionando algunas estrategias de regulación emocional. Son algunas solamente las que creo que son muy importantes. Hay muchas más. Sin embargo, voy a mencionar estas. Ubicarse en el presente. ¿Qué significa esto? La persona que vive el aquí y el ahora, que vive el presente, va a tener la posibilidad de experimentar a plenitud las emociones, las sensaciones que estén aconteciendo. No es posible esto si yo no estoy en el presente. Paso desapercibido muchas cuestiones que incluso corporalmente puedan estar aconteciendo conmigo si yo no concentro mi atención en ese presente. La toma de conciencia. La toma de conciencia se va a dar justamente si estoy en el aquí y en el ahora. Yo puedo tomar conciencia de un dolor de cabeza, de un dolor de estómago, de un malestar, si estoy en ese presente. Y esa toma de conciencia, esa posibilidad de darme cuenta, va a posibilitar lo siguiente, el afrontamiento activo. Es decir, de que yo voy a poder enfrentar de manera activa y directa la situación que tenga que
que resolverse, ¿no? La situación problemática. Otra cuestión importante es la reinterpretación positiva que yo pueda hacer. En esta situación, por ejemplo, de encierro y de todo lo que ha acontecido, de repente vemos muchos aspectos negativos, como los que he mencionado con anterioridad. Sin embargo, es muy importante poder reinterpretar positivamente también. Entonces, ¿qué es lo que he logrado con este encierro? De repente he aprendido nuevas habilidades, he aprendido aspectos míos, de repente no los conocía, no sabía que tenía habilidades para ciertas cosas, pero me he dado cuenta a partir de estar en la casa o de no poder salir, he aprendido a estudiar de una diferente forma, he aprendido a comunicarme de otra manera. Entonces hay siempre algo positivo en las cosas que se muestran un tanto negativas. Y el último aspecto que también hay que reflexionar es la búsqueda del apoyo social. El apoyo social siempre es importante. Somos seres sociales y por lo tanto ha de ser muy importante el encontrar que conversando con alguien más, con los amigos, con la familia, están atravesando la misma situación, están sintiendo de repente muchas de las cosas que yo también siento y ahí podemos encontrar un apoyo bastante importante. Entonces, la regulación emocional nos va a permitir lograr esa autorregulación. O sea, esa regulación no viene de afuera, viene del interior del individuo. Es decir, nos va a permitir encontrar el equilibrio mediante redireccionar nuestros pensamientos, emociones y conducta para conseguir una mejor adaptación al entorno. Por otro lado, nos va a ayudar a afrontar mejor la ira, la tristeza. Por ejemplo, cuando alguien hace algo que no cumple con nuestras expectativas. En ese caso nos permite un mejor entendimiento y con ello podremos tal vez evitar conflictos que nos generen emociones negativas, ¿no? Entonces, también esto es importante para poder conseguir mejores relaciones sociales. El no poseer estas habilidades está ligado a diversas patologías como la depresión, la ansiedad, la angustia, el estrés y otras circunstancias que lógicamente no son agradables. Bien, para ir concluyendo, voy a reiterar la importancia de proteger a la niñez y adolescencia. Son población vulnerable junto a los adultos mayores. Entonces es importante que los adultos cuidemos la salud mental, emocional de todos, sobre todo con el ejercicio de cualidades humanas que tenemos, como la compasión, el altruismo, la bondad, el amor. Estos son aspectos nobles de la condición humana que debemos practicarlas continuamente. Aquí está una frase de Natalia Trenchi, que es una psiquiatra de niños y adolescentes, que menciona que los adultos cuidadores debemos estar atentos y sensibles para detectar y entender los cambios en el comportamiento de los más pequeños. Entonces, como conclusiones, vamos a decir que con exactitud las consecuencias de la situación que estamos atravesando no las conocemos, pero sí podemos prever que las mismas puede que tengan algo de negativo o mucho de negativo, pero también algo de positivo.
como el que toda experiencia posibilita el aprendizaje, ¿no es cierto? Podemos aprender más de nosotros mismos, de nuestras fortalezas, también de nuestras debilidades, que eso no es malo. Y en todo caso, si la situación realmente no la podemos manejar, no debemos ser renuentes ante la posibilidad de buscar ayuda. Y en este sentido, pues, están los psicólogos, están los psiquiatras, en los que tendríamos que encontrar la ayuda que de repente no estamos logrando nosotros solucionar. Bien, esto es lo que yo he querido compartir hoy con ustedes y aquí terminaría mi presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos ver alguna pregunta. Muchísimas gracias, Magíster Pilar, por ilustrarnos en este tema como es las emociones en la educación. Por limitaciones de tiempo, vamos a realizar solo una pregunta, la cual es, ¿desde cuándo se debe trabajar en la educación emocional y cómo se la puede desarrollar en los niños? Bien, educar las emociones, perdón, estoy sin cámara, voy a encender la cámara, ¿no? Ahí. Educar las emociones es enseñar a gestionar los miedos y a manejar mejor los enfados de repente y también a vivir de manera más saludable la tristeza, ¿no es cierto? Entonces, es importante que desde los primeros años de vida los niños puedan tener la posibilidad de la guía del adulto, que con el cariño, la comprensión, puedan generar que estos comportamientos vayan desarrollándose. El niño, cuando es pequeño, posee una importante plasticidad cerebral, por lo que esta etapa es de un aprendizaje magnífico. Hay que aprovecharla muchísimo, tanto en lo cognitivo como en lo emocional. El desarrollo de una personalidad más equilibrada tiene que ver con el poder contemplar al niño de una manera integral. Hay que considerar tanto el aspecto físico, cognitivo, intelectual, emocional, social. Todos esos aspectos son importantes para poder generar y proporcionar un desarrollo equilibrado. En cuanto a la siguiente pregunta, la segunda pregunta, yo creo que es importante el enseñar al niño a reconocer las emociones y también que aprenda a diferenciarlas. Luego, esto se puede trabajar a partir del juego. O sea, los niños aprenden jugando. Por lo tanto, uno tiene que hacerlo de esa manera. No es a través de conceptos que le vamos a enseñar. Una otra forma muy importante es, por ejemplo, la lectura de cuentos, ¿no? En los cuentos se puede encontrar muchísimas vivencias que le generan al niño esa posibilidad de ir comprendiendo también acerca de las emociones y desde un lugar seguro, ¿no? Porque es a través de la imaginación que esto va a ir generando en el niño esa posibilidad. Bien, no sé si eso ha respondido tu consulta. Muchísimas gracias. Sí, ha respondido la pregunta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este simposio y esperamos que nos pueda acompañar en siguientes oportunidades, en siguientes reuniones. Y
ayudarnos en algunos temas igual que son de interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y tengan muy buenas noches, muchos éxitos en todo lo que ustedes lleven adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno,